Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 4 de febrero, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del segundo libro de Samuel, leemos el capítulo 24, versículo 2 y versículos 9 al 17. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. La lectura que hacemos hoy del segundo libro de Samuel es una lectura muy especial, porque puede que a alguna persona le resulte incomprensible saber cuál es el pecado que ha cometido David. ¿Qué se nos ha contado? Se nos ha contado que David da a Joab, que era el jefe del ejército, la orden de recorrer todas las tribus de Israel para hacer el censo de la población, a fin de poder saber con cuánta gente contaba David para la guerra, para el ejército. Y Joab cumple la orden de David. Y resulta que tiene 800,000 hombres aptos para la guerra en Israel, y en Judá 500,000. Pero entonces David se da cuenta de su pecado y pide perdón al Señor. Y le dice: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo. He cometido una gran locura. He pecado gravemente, he cometido una gran locura. ¿Qué es lo que ha hecho David? Censar a la población. Entonces, ¿cuál es el pecado?
Bueno, el pecado es justamente la falta de confianza en Dios. Fíjate lo profundo que es esto, porque nos podría resultar sumamente normal. Sumamente normal. Pero ¿qué tiene de malo que David haya mandado a hacer el censo para poder saber con cuántos hombres cuenta, para poder enfrentar a sus enemigos, para poder salir a la guerra, para poder defender a Israel, para poder defender a su patria, a su nación? Y sin embargo, lo que hay de fondo es la pretensión de tener la seguridad en mis manos, de hacer cálculos absolutos sobre el porvenir. Yo tengo tantos hombres, entonces estoy tranquilo porque voy a salir a la guerra y voy a poder vencer. La peste que viene después, como castigo, y donde mueren tantos hombres, muestra cómo efectivamente esa pretensión de seguridad es siempre una falsedad. Y nosotros tenemos que estar luchando continuamente contra esto. Varias veces por eso el tema sale cuando reflexionamos en la lección divina sobre esa falsa idea de seguridad. Y es algo que nos cuesta. Y nos cuesta ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que siempre pretende vendernos la idea de seguridad. Y siempre estamos buscando tener la seguridad. Fíjate, por ejemplo, cómo efectivamente la angustia del corazón de muchas personas radica en no gozar de la seguridad de saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo se va a solucionar esto? En ese mismo corazón, ¿qué surge? Surge el deseo de tener la seguridad conociendo el futuro. Y por eso son tantas las personas que acuden ¿a qué? A la adivinación. A que me lean las cartas, a que me digan el futuro, a que yo fui donde fulana. No, es que era una mujer buenísima que le reza a la Virgen, que hace no sé qué, pero que me dijo que... ¿Qué me dijo qué? El futuro. Cómo efectivamente hay muchos que desean hablar con los muertos en ese mismo corazón. Ese corazón que pretende dominarlo todo, tener todas las seguridades. Y el Señor lo que nos muestra es, eso no te pertenece. Nunca te ha pertenecido. La vida del ser humano no es una vida llena de seguridades. No lo puedes aceptar. Entonces no aceptas la vida que Dios te ha dado. No, pero es que yo quiero que sea distinto. Sí, pero hermano mío, no va a ser distinto por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo. La vida es como es. La vida es como es. Yo no puedo pretender tener seguridades que no existen. ¿David qué quiere? David quiere estar seguro de que puede vencer en la batalla. Israel no ha vencido nunca en la batalla por la seguridad de que van a vencer en la batalla, sino que ha vencido en la batalla confiado en la palabra del Señor. Acuérdate dónde empieza la historia de David, que enfrenta a Goliat. ¿Qué seguridad tenía David de vencer a Goliat? Ninguna, humanamente ninguna. Por eso Goliat se burló de él, porque no había ninguna probabilidad, ni siquiera, de que pudiera vencer. ¿Y por qué ha vencido? Porque ha confiado en la palabra del Señor. ¿Por qué podemos caminar tranquilos en este mundo? Podemos caminar tranquilos en este mundo no porque poseemos las seguridades que nos brinda el mundo, sino porque confiamos en la palabra del Señor, porque confiamos en Él y porque no pretendemos rehuir de las realidades de este mundo. Es que yo no vivo tranquilo porque no sé qué va a pasar. Recuérdalo, nunca has sabido qué va a pasar. Jamás,
jamás ha sabido qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar dentro de una hora. Mi existencia siempre ha sido esa. Qué bonito poner en nuestra oración la pregunta delante del Señor. ¿Dónde está el origen de mi angustia? ¿Dónde está el origen de mi angustia? ¿Por qué mi corazón no vive en paz? ¿Por qué mi corazón vive angustiado? ¿Cuáles son las seguridades que pretendo tener yo? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Es tan bello y tan profundo darnos cuenta de aquello que no se nos dice en el Evangelio que acabamos de leer. Hemos iniciado el capítulo 6 y se nos dice que Jesús fue a su tierra. ¿Qué significa ir a su tierra? Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo Jesús está en Galilea, pero que no ha hecho su base de operación, no se ha radicado en Nazaret, donde ha vivido toda la vida, sino que ahora se ha radicado, ha hecho su centro de operación, de donde viene y va, sale y vuelve, en Cafarnaúm. Pero ahora va a su tierra en compañía de sus discípulos. Esto significa que va a Nazaret en compañía de sus discípulos, a su ciudad, donde ha crecido. Cuando llega el sábado, se pone a enseñar. Y la multitud que lo escuchaba comienza a preguntarse: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Y comienza a decir, pero ¿y esta sabiduría, este poder de hacer milagros? Pero si este es el hijo del carpintero, el hijo de María. Aquí entre nosotros viven todos sus parientes. Estaban desconcertados. Y entonces cuando digo que lo más profundo y lo más bello que podemos leer en este evangelio es justamente aquello que no leemos, es porque nos está hablando de la vida oculta de Jesús. Nosotros conocemos por los evangelios el nacimiento de Jesús, cómo José y María, que vivían en Nazaret, se fueron hacia Belén. Después de Belén fueron a Egipto. Después volvieron a Israel, pero decidieron no quedarse en Belén, sino ir de vuelta a Nazaret. La última escena que conocemos de esta época es cuando el niño tenía 12 años. Esa escena del niño perdido y hallado en el templo. Después de esa escena vuelven a su casa. Y no sabemos absolutamente nada más hasta que comienza la vida pública de Jesús en su bautismo en el Jordán. ¿Qué pasó en todos estos años? Lo que acabamos de leer nos dice con claridad lo que pasó en esos años. Que Jesús vivió una vida completamente normal en Nazaret, sin llamar la atención de nadie, sin predicar, sin manifestar de ninguna manera que era el Hijo de Dios. No hacía milagros.
No es que llamaba la atención de todos, no, este es algo especial porque mira, hay un halo de no sé qué misterioso alrededor de él. No. Toda la gente que lo ha visto crecer y que ha compartido con él de tan cerca en un poblado tan pequeñito como era Nazaret, nunca han visto nada extraño, nada raro. Y esto es normal. Bueno, yo no sé si normal, es maravilloso. Es maravilloso porque el Verbo de Dios se hizo hombre para tener una vida como la tuya, como la mía. ¿Llena de qué? De cotidianidad, de vivir en familia, de compartir con esa familia, de crecer en el amor de esa familia, de tener responsabilidades, de tener un trabajo, de tener que realizar los compromisos que se tiene que realizar, de ir creciendo, de ir fortificándose, de ir creciendo en sabiduría, de vivir una verdadera vida de piedad, de cercanía con el Señor. Una vida que se repite en muchas cosas de día en día, donde se hace lo mismo un día y otro día, la cotidianidad. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nos habla de la grandeza de esa vida cotidiana, de esa vida ordinaria, de esa vida que a muchos les parece tan poquito. Y por eso ese anhelo de querer distinguirse entre la gente, de querer aparecer entre la gente, de querer ser reconocido entre la gente. Fíjate que eso es lo que sucede con muchos corazones hoy en día cuando tú ves que el anhelo es ser influencer, ser conocido, tener seguidores. Y como anhelo profundo del corazón, que puede surgir también para aquel que se dedica a la evangelización y pensar que el éxito es tener grandes números y ser conocido y no sé qué. Qué bello es contemplar la vida oculta de Jesús como modelo de nuestra vida. Porque en esa vida oculta lo que ha hecho el Señor es elevar esa vida ordinaria al rango de esa vida que ha sido vivida por el Dios que se hizo hombre, por Dios mismo. Eso es lo que le ha dado dignidad a toda la vida humana, a todas las acciones propias de nuestra vida humana. Por eso es que yo puedo ofrecer al Señor toda la cotidianidad de mi vida y no voy a encontrar nada que sea diminuto a los ojos del Señor. No, pero es que yo todos los días lavo los platos y todos los días le ofrezco al Señor ese lavar los platos. Se lo entrego a Él. Le entrego mi acción a Él. Vuelvo esa acción ordinaria y cotidiana, la ofrenda al Señor. Divinizo entonces esa acción que parecía tan insignificante. Jesús, ante la sorpresa, dice, todos honran a un profeta menos los de su tierra. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Fíjate cómo en la primera lectura hemos visto esa falta de confianza, por tanto falta de fe de David. ¿Por qué? Porque quería tener seguridades. Aquí la falta de fe se produce en cambio. ¿Por qué? Ay, pero ¿cómo este que ha estado en medio de nosotros? ¿Cómo esto va a ser grande? ¿Cómo esto va a ser maravilloso? No tener la capacidad de abrir los ojos a la verdadera maravilla de Dios, que no necesita deslumbrarnos. Está ahí, en nuestra vida ordinaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.